Masejet Babakamad Afsamechbet Amutbet 62b, 18 líneas de arriba para abajo. Comenzamos Perek Shevi, séptimo capítulo. Pero antes de comenzar, quiero hacer una pequeña introducción. Este capítulo que vamos a ver a continuación, nos habla sobre las leyes de un Ganab y Gazlán. Antes que nada, expliquemos qué es un Ganab y qué es un Gazlán. Explico. Ambos son ladrones. Solo que el Ganab es un ladrón que roba de manera escondida, oculta. Y un Gazlán es un ladrón que roba de manera pública, abierta. Y hay una gran diferencia entre ellos alágicamente. Por ejemplo, un Ganab que roba cualquier cosa y no admite que lo robó, sino vienen dos testigos y lo acusan enfrente de un betín. La Torah multa al Ganab y le dice que no solamente tiene que pagar en ese caso y regresar lo que robó, el valor de lo que robó, sino el doble, Tashlume Kefel. Por decir, si robó algo que vale 100, tiene que regresar, ¿cuánto? 200. Esto aplica nada más en Ganab, o sea, nada más cuando un ladrón robó algo de manera escondida, y no en Gazlán, o sea, no cuando un ladrón robó algo de manera abierta y pública. Adicionalmente, un Ganab que roba un shor, un toro, o un se. ¿Qué es un se? Dentro de un se incluye ovejas y cabras, o sea, ganado menor. Y luego, el Ganab los sacrifica o los vende, tabajo majar, y nunca admite que robó estos animales. Luego vienen dos testigos y lo acusan enfrente a un bedín que este Ganab robó estos animales. Y adicionalmente, los sacrificó o los vendió. En este caso, la halajá es que multamos al Ganab, no nada más Tashlume Kefel, no nada más por 2, sino por 4 o por 5. Tashlume Arbaba Hamishá, por 4 o por 5, en Se por 4 y en Shor por 5. ¿Sí? Y eso también aplica nada más en Ganab, o sea, nada más cuando el ladrón hizo un robo escondido, y no en Gazlán, no cuando el ladrón hizo un robo público y abierto. Ahorita sí, veamos la Mishnah. Dice la Mishnah, Merubá midat tashlume kefel mi midat tashlume arbaba hamisha. Shemidat tashlume kefel noeget ben bedavar sheyesh bo ruach haim, ben bedavar she'en bo ruach haim, umidat tashlume arbaba hamisha na noeget ela beshor vase bilvat, sheneemar, ki ignov ish shor ose utvajo mejaro begomer. La Mishnah nos habla en el caso de un Ganab. O sea, la Mishnah nos habla en el caso de un ladrón que hizo un robo escondido, oculto. ¿Sí? Que ahí aplica Tashlume Kefel y Tashlume Arba'ah Hamishá en sus respectivos casos. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente. La ley de Tashlume Kefel, de pago doble, es mucho más inclusiva que la ley de Tashlume Arba'ah Hamishá. ¿Por qué? Explica la Mishnah, te voy a decir que es más inclusiva Tashlume Kefel en relación a Tashlume Arba'ah Hamishá. Tashlume Kefel aplica en cualquier cosa que fue robada, ya sea algo que tiene vida, una criatura o no criatura, objeto, lo que sea. Hay Tashlume Kefel. Sin embargo, Tashlume Arba'ah Hamishá únicamente aplica cuando el ladrón robó de manera escondida, obviamente, pero que únicamente Shor o Se, como dice el pasuk, Ignov y Shor o Se. El resto de las cosas no aplica Tashlume Arba'ah Hamishá. O sea, que Tashlume Kefel es una ley mucho más inclusiva en relación a Tashlume Arba'ah Hamishá. Así nos dice la Mishnah. Y culmina la Mishnah diciéndonos, En akoné bajar ganam meshanet Tashlume Kefel, velo atoveo la mujer bajar ganam meshanet Tashlume Arba'ah Hamishá. La Mishnah culmina diciéndonos algo interesante. Dice, todo lo que aplica Tashlume Kefel y Tashlume Arba'ah Hamishá es únicamente en el primer ladrón. Por decir, Rubén robó, ahí aplica Tashlume Kefel o Tashlume Arba'ah Hamishá en sus respectivos casos. Pero si vino un segundo ladrón y le robó al primer ladrón, en ese caso, y después vinieron dos testigos y acusaron al segundo ladrón, ahí no aplica ni Tashlume Kefel ni Tashlume Arba'ah Hamishá. A pesar que Shimón lo hizo y todo fue Gnevá, a pesar que fue escondido, ahí no aplica. ¿Sí? Porque todo lo que aplica Tashlume Kefel y Tashlume Arba'ah Hamishá es cuando es Gnevá, o sea, cuando es un robo escondido y en el primer ladrón, no el ladrón del ladrón. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Veilu mitat tashlume kefel noeget ben beganav ben betoen tanat ganav mitat tashlume arba'ah hamishá ena noeget ela beganav bilvad lo katani. Mesaya lele Rabbi Chía bar Abba de amar Rabbi Chía bar Abba amar Rabbi Yohanan hatoen tanat ganav bepikadon meshalem tashlume kefel tabajo mahar meshalem tashlume arba'ah hamishá. Antes de explicar esta parte de la Gemara, quiero dar una pequeña introducción. Hay algo que se llama ganav mamash. ¿Qué es ganav mamash? Una persona que literal robó de manera escondida, es un Ganav Mamash, el caso clásico que robó, un ladrón que robó escondida es Ganav Mamash. Hay otro caso que se llama Toen Ta'anat Ganav.
argumenta un argumento de ladrón. ¿Cuál es el caso? Explico. En un Shomer Hinam, ¿qué es un Shomer Hinam? Reubén le deposita a Shimón un objeto para que se lo cuide y no le paga por ese custodio que vas a tener. Entonces, Shimón, ¿qué es? Shomer Hinam, un custodio impago, un custodio sin ser pagado, ¿sí? Un guardián sin recibir pago. La halajá de un Shomer Hinam es que si él tuvo una negligencia respecto al objeto, tiene que asumir la responsabilidad. Pero, si no fue negligencia, si no fue algo no tan negligencia, está exento. Por ejemplo, si Shimón tiene el objeto, el Shomer Hinam Shimón sobre el objeto, y le roban a Shimón el objeto. Si se lo robaron, Shimón está exento. Eso sí, Shimón tiene que jurar, decir, juro que me lo robaron, y así está exento de pagar por el objeto. ¿Por qué? Porque el Shomer Hinam está patur en Gneva. ¿Qué pasa en este caso? Que el Shomer Hinam le depositaron un objeto, y viene Reubén, digamos que el Shomer Hinam se llama Shimón, ¿sí? Viene Reubén, que fue el depositante, y le dice, devuelve mi objeto. Le dice Shimón, ¿qué? Me lo robaron. ¿Cuál es la halajá? Shimón puede jurar y exentarse. Efectivamente, Shimón jura y se exenta. Y después, Rapotay, vienen dos testigos y acusan a Shimón y dicen, eso es mentira, no se lo robaron. Él lo tiene escondido, él se lo robó. ¿Sí? Eso se llama Toen Ta'anat Ganav. Y la Gemara va a analizar a continuación si aplica Tashumé Kefel en este caso o Tashumar Baba Hamishá en el caso que también lo sacrificó o lo vendió. ¿Sí? Eso es lo que la Gemara va a analizar y eso se llama Toen Ta'anat Ganav. O sea, un Shomer Hinam que dice, me lo robaron y jura para que quede exento y queda exento y después vienen dos testigos y lo acusan. ¿Sí? Ahorita sí vamos la Gemara. La Gemara, en la parte que leímos, es la primera versión. ¿Por qué digo la primera versión? Porque a continuación vamos a leer otra porción de la Gemara que es una segunda versión al respecto. En esta primera versión, la Gemara deduce de la Mishnah lo siguiente. ¿Qué nos dijo la Mishnah? La Mishnah nos dijo que la ley de Tashlume Kefel es más inclusiva en relación a Tashlume Arba Behamisha. ¿Y por qué? Nos mencionó un punto, ¿sí? Una diferencia. Nos mencionó un tema. ¿En qué es más inclusiva? ¿En qué es más inclusiva? Nos dice la Mishnah que Tashlume Kefel aplica en cualquier cosa robada y Tashlume Arba Behamisha únicamente en Shorice. Dice la verdad un segundo. Pero ¿por qué no dices otra cosa más? Que Tashlume Kefel aplica en Ganav Mamash y en Toen Ta'anat Ganav. A diferencia de Tashumar Baja Misha, que aplica nada más en Ganav Mamash y no en Toen Ta'anat Ganav. El hecho que la Mishnah no me dijo esto, mashma, que la Mishnah opina que en Toen Ta'anat Ganav también Tashumar Baja Misha aplica. Y por eso no hay diferencia entre estos, entre Tashlume Kefel y Tashumar Baja Misha en este punto. Y por eso la Mishnah no mencionó esto. Dice la Gemara, si es así, como acabamos de decir en la Mishnah, pues sale que nuestra Mishnah es una prueba a favor de Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Porque él dice que efectivamente Toen Ta'anat Ganav, en el caso de Shomer Hinam y todo eso, tiene que pagar Tashlume Kefel y en su respectivo caso, o sea, en el caso que sacrificó o vendió, tiene que pagar ¿qué? Tashlume Arba Behamisha. O sea que cuadra la opinión de Rabbi Jia Barabá con nuestra Mishnah, o sea que nuestra Mishnah es una prueba a favor de Rabbi Jia Barabá. Esta es la primera versión. Segunda versión, Ica de hambre, Leima Mesayá Lele Rabbi Jia Barabá. De Amar Rabbi Jia Barabá, Amar Rabbi Yohanan, Toen Ta'anat Ganav, Picadón Meshalim, Tashlume Kefel, Tabajo, Maham Meshalim, Tashlume Arba Behamisha. Se llama no. Mi Katani en Ben, Merubá Katani, Taná Beshier. Según la segunda versión, es al revés. La Gemara pregunta, ¿acaso en nuestra Mishnah hay una prueba a favor de Rabbi Jia Barabá? Que respecto a Toen Ta'anat Ganav no hay diferencia entre Tashlume Kefel y Tashlume Arba Behamisha, y por eso no se mencionó esa diferencia en la Mishnah. ¿Acaso será así que tenemos una prueba? Y según la segunda versión, la Gemara responde que ¿qué? No, porque puede ser que en verdad sí hay diferencia y puede ser que Toen Ta'anat Ganav aplica Tashlume Kefel y no aplica Tashlume Arba Behamisha. Ay, entonces ¿por qué la Mishnah no lo mencionó? Porque la Mishnah nada más menciona un caso que es diferente, no tiene que mencionar todos los casos. La Mishnah no nos dice no hay diferencia, sino nada más en este punto que la Mishnah menciona. Si lo menciona, mira, es más inclusiva Tashlume Kefel en relación a Tashlume Arba Behamisha. Menciona un ejemplo, pero hay otros casos más. Puede ser este caso más. Entonces sale que no hay una prueba a favor de Rabbi Jia Barabá, porque puede ser que efectivamente no es como Rabbi Jia Barabá. Rabbi Jia Barabá que dijo que Toen Ta'anat Ganav aplica Tashlume Kefel, Tashlume Arba Behamisha, puede ser que no es así y no hay prueba en nuestra Mishnah, como acabamos de decir. O sea que según la primera versión, sí hay una prueba y según la segunda versión decimos que no es una prueba contundente. Seguimos. Shemitat Tashlume Kefel Noeget Bejule. Mencionamos en la Mishnah que Tashlume Kefel, sí, en Ganav, es más inclusiva. ¿Por qué? Porque Tashlume Kefel aplica en cualquier cosa robada.
A diferencia de Tashlumat Bajamishá, que aplica únicamente en ¿qué? Shor y Se, ¿sí? Que fueron sacrificados o vendidos, pero nada más en Shor y Se. Bien, la Gemara dice, Mina Anemile. ¿Dónde aprendemos esto? ¿Dónde aprendemos que Tashlumé Kefel aplica en cualquier cosa robada? Ya sea en animales, criaturas u objetos. ¿Dónde lo aprendemos? Dice la Gemara de la Baraita. De Tanu Rabbanan, al kol de bar pesha klal, al shor al jamor al seba al salma prat, al kol aveda hazar bekalal, claro pratu klal, eatadan ela kena perat. Ma prat meforash, davar mitaltel begufo mamon, afkol, דבר המיטלטל בגופו ממון. יצאו קרקעות שאינם מיטלטלים, יצאו עבדים שהוגשו לקרקעות, ויצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים אין גופם ממון. יצא הקדש, רעהו כתיב. Segundito. Sí. Expliquemos la baraita. Dice la baraita, te voy a decir dónde lo aprendemos. Respecto a Tashlumé Kefel, que es lo que estamos... ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Cómo vemos que Tashlumé Kefel aplica en cualquier cosa robada? Vivo, animal, no animal, que objeto, lo que sea. Dice la te voy a decir dónde lo aprendemos. Respecto a Tashlumé Kefel está escrito en la Torá, alcohol de bar pesha, generalizó, klal, ¿sí? Después dice al shor, al jamor, al seba, al salmá. Sobre un toro, burro, se, que se incluye cabras y ovejas como dijimos, y salmá, ¿qué es salmá? Una prenda. ¿Esto qué es? ¿General o específico? Esto es específico, ¿sí? Shor, jamor, se, salmá, no es general. Tenemos klal u prat. Y después tenemos un klal otra vez, alcohol aveda. ¿Qué es esto? Klal otra vez, algo general. General, específico y general. Y la regla es como tenemos klal u prat u klal, eatadan ela kenaperat. Cuando tenemos general, específico y general, queda incluido en ese tema de Tashlumé Kefel lo que es similar a ¿qué? Al prat, a lo específico. No tiene que ser solo lo específico, pero sí tiene que tener características similares a lo específico. ¿Cuáles son las características de lo especificado? ¿Cuál es lo especificado? Recordemos otra vez. Shor, jamor, se y salmá. Toro, burro, se y una prenda. ¿Qué características tienen? Que son cosas movibles, ¿sí? No son cosas fijas, no es un terreno, movibles. Y gufó mamón. ¿Qué significa gufó mamón? Ellos valen dinero, ¿sí? Explico un poquito más el término. Cuando decimos gufó mamón es para excluir el caso de un documento que me debes dinero, de una prueba de una transacción, que el documento no vale, el documento es solamente una prueba de otra cosa, ¿sí? No es gufó mamón. Es decir, aquí las características de lo especificado, ¿qué son? Dos cosas, movible y gufó mamón, que ellos mismos valen dinero. Igualmente, cualquier otra cosa que cumpla con esas características va a aplicar Tashlumé Kefel en ellas si fueron robadas. Por ende, queda excluido que carca, una tierra, que a pesar que él vale dinero, la tierra vale dinero, pero no es movible. Igualmente, queda excluido que los esclavos kenanitas, que tienen ekesh ¿con qué? Con carcaot. Sí, a pesar que valen dinero y son movibles, pero hay ekesh con carcaot, entonces se compara con carcaot. La Torah está escrito, y están sobre de Juzá y esclavos kenanitas. Pero bueno, no vamos a entrar en eso. Por otro lado, salen los documentos, ¿sí? De préstamo o que un documento que te da posibilidad para cobrar, que es algo movible, pero no tiene la segunda característica. ¿Cuál? Que gufó mamón, no tiene un valor. Eso en sí no tiene un valor. Adicionalmente, la baraita aumenta que también sale Gdesh, por otra razón, porque está escrito Re'eu, Yeshalem Shnaim, Tashlumé Kefel, le Re'eu, únicamente a Re'eu, a su compañero, a su colega, y Gdesh pertenece a Shem, no es colega, Barmina, de Abdil. Así nos dice la baraita. Pero aquí vemos básicamente, a través de un klal u prat u klal, general, específico, general, a través de esa regla, aprendemos que todo lo que es parecido a lo específico aplica Tashlumé Kefel, por ende todo lo que es movible, las dos características que mencionamos, y gufó mamón, y fue robado, aplica Tashlumé Kefel. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: Ima prat meforash, davar shenivlato metameh magau measa, afkol davar shenivlato metameh magau measa, avalofotlo. Un segundito. Sí. Uimat sienta martaji, vea salma ketiv. Hambre, aname balejaim cambrinan. Eima balejaim davar shenivlato metameh magau measa, in davar shenivlato magau measa lo. De akol had vehad klal uprat beapenav shedarshinan le. Avalofot lo. Escuchen la pregunta de la Gemara. La Gemara pregunta así. Dice la Gemara, un segundo. ¿Cuáles son las cosas especificadas? Shor, jamor y se.
toro, burro y sé, que sé, cabras y ovejas. ¿Sabes qué? Hay otra característica que tiene ahí también como un denominador. ¿Qué cosa? Que nivlatome también, me hago masá, que es su nevela, si mueren sin shejitá y alguien los toca o los carga, inclusive sin tocar, se impurifica. Entonces tenemos que decir que cualquier otra cosa que incluimos en Tashumé Kefel también tiene que cumplir esta característica que nivlatome tamé. Se quedaría excluido que ofot, las aves que murieron sin shejitá, no metame macao masá, no impurifican a través de tacto o a través de cargarlo. Entonces debería quedar que excluido. Pero el Baraita mashma que cualquier cosa que cumpla esas dos características, o sea, movible y gufomamón está incluido, o sea que también ofot está incluido, pero no me cuadra. Hay una tercera característica aquí que no mencionó la Baraita, pregunta la Gemara. Sin embargo, responde la Gemara, no entiendo esa pregunta. Porque sí, mencionaste tres de las cosas específicas. Shor, Hamor y Se. Y el común denominador entre esos tres es que Neblatome tamé. Pero hay una cosa más mencionada. ¿Cuál es la cuarta cosa más mencionada? Salmá. ¿Qué es Salmá? Una prenda. Prenda que Nebelame tamé ni que Nebelame tamé. Explica la Gemara. No, te voy a explicar a qué me refiero a la pregunta. Cuando nosotros comparamos a lo específico, no tiene que ser una característica que tienen todos los mencionados, sino por grupo. Entonces, por un lado tenemos un grupo de animales, y por otro lado tenemos o sea, de seres vivos, y por otro lado tenemos un grupo de objetos, de prendas, ¿sí? Entonces, respecto a lo que es seres vivos, vemos la característica de que de niblatome tamé magao masá. Se debería ser que todo lo que tú vas a meter también en Tashumé Kefel, que sea animales, ser vivos, tiene que cumplir esto. Se vuelve la pregunta. Ofot debería estar ¿qué? Lo que son aves debería estar exento. Y no es así, la varita mashma que está incluido. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, Inken nichtov rahamana had perata. En nichtov rahamana. Ikata rahamana shor havamina karev lekame mizbeach in, shen karev lekame mizbeach lo. Vikata rahamana hamor havamina kadosh bibchora in, shen kadosh bibchora lo. Hambre, imken nichtov rahamana shor vachamor selamali, shvamine leatuye ofot. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Bien, la Gemara pregunta así. O no pregunta, la Gemara mejor dicho responde. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra pregunta? Que hay una característica adicional aquí, que es que una característica adicional de niblatome también magao masá. ¿Sí? Bien, la Gemara responde, no. Si hubiese sido así, que tenemos que incluir esta característica de tomarla en cuenta y por ende ofot quedarían excluidos, pues ¿por qué la Torah me tiene que decir tres animales? Shor, Hamor y Se, que me diga solo uno. El Shor que me diga por decir, y si me dice solo Shor, ya sabemos que es algo movible, Gufo Mamón y Dabar, Niblatome también me acabo masá. El hecho que me dijo otros animales más para decirte, hay algo extra más. ¿Qué algo extra más? Ofot, a pesar que no cumpla la característica. Sin embargo, dice la Gemara un segundo, no. La razón que te digo otras más es porque necesita decirte esos otros animales. No puede decirte solo Shor. Porque si tuviese dicho solo Shor, hubiese dicho que para poder incluir Tashumé Kefel tiene que ser algo similar a Shor que un animal kasher que puedes llevarlo al Mizbeach, como el Shor. Por eso tiene que decir la Torah también que Hamor. Y por otro lado, si te digo nada más Hamor, te hubiese dicho que nada más Hamor que aplica en lo no kasher, aplica Peter, que tiene primogénito, ¿sí? Que tiene santidad su primogénito. Peter Hamor, ¿sí? Pero otros animales no. Pues tengo que decir también Shor, ¿sí? Pero pregúntale, hermano, un segundo. No. Pero todavía puedo responderte como antes te quería decir. ¿Por qué? Porque listo, Shor y Hamor entiendo por qué me los tienes que decir, pero ¿por qué me tienes que decir Se? El tercero, ¿por qué me lo tienes que decir? Está extra. Para enseñarte que ¿qué? Sin el Se hubiésemos dicho de repente esa característica que tiene que ser algo que Dabara ni Blatome también magao masá y Ofot hubiesen excluidos. Pero el hecho que tengo Se, que está extra, no es necesario escribirlo ese. ¿Sí? Porque eso es igual que Shor y tiene Peter Hamor, tiene todo, tiene Kedushá de mejor, tiene todo. Entonces, ¿por qué no tienes que decir extra? Para decirte que hay algo extra aquí. ¿Cuál es algo extra? Ofot. Entonces, si Ofot quedan incluidos, pues no puede ser que la característica que tomamos en cuenta de los casos especificados es que es Dabar Nebelame Tamay Magao Masá. ¿Por qué Ofot no cumple con eso? Viene y pregunta la Gemara, Veima la tuyo Ofot Tehorim, Dumia de Se, de Metame Megadima Betabliá. Abalofot Temeim de Let Betumá, de lo Metame Megadima Betabliálo. Kol Ribuyahu. Escuchen bien, la Gemara hace una pregunta ahorita. Esta pregunta sí es fuerte y por eso se retracta y dice otra respuesta. La Gemara pregunta, sí, listo. Ofot tiene que estar incluido porque tenemos esta palabra Se extra. ¿Y para qué está esta palabra Se? Para incluirte algo más, que no debería estar incluido. ¿Qué es eso? Ofot. Dice, estoy de acuerdo. Ofot, aves hay que incluirlos. Pero ¿quién te dijo que todas los ofot, todas las aves, kasher y no kasher? Puede ser que nada más los ofot que kasher. Que los ofot kasher tienen algo específico. Que
cuando se mueren sin shejitá, si lo tocas y lo cargas como dijimos Sofot, no se impurifica. Pero si alguien se lo come, impurifica a él y a lo que tiene, y a la ropa que tiene. Similar a C, que está escrito en la Torá, que también si una persona se lo come, impurifica a él y a la ropa que tiene. Si se le demanda, puede ser que lo que queda incluido es el ofot, pero el caso más similar al C, que ¿cuál es? El ofot, que es sherim y no el taref. Entonces, ¿cómo sabes que también el taref está incluido ahí? Por eso la Gemara viene y dice, tiene razón. Por el klal upratuklal no hubiésemos incluido a todos los ofot, porque no nos da, como explicamos, como preguntamos ahorita. Entonces, ¿cómo incluimos a todos los ofot? Dice la Gemara, escuchen bien, kol ribuyahu. El hecho que está escrito al kol debar pesha en el primer klal, no dice al debar pesha en general. Eso también no hubiese servido como klal, como general, sino dice que la palabra kol. Cuando dice la palabra kol, te viene a incluir todo, a pesar de cosas que no son similares al prat, cosas que no son similares a lo especificado. Y por lo tanto, ofot, inclusive el no kasher, a pesar de que no cumple ninguna característica de lo especificado, aún así queda incluido. ¿Por qué? Por ribuy, no por klal upratu klal, sino por ribuyá de la palabra ¿qué? Kol. Bien, la que me pregunta un segundo, de joleja de katav kol, ribuyahu, ve acá de maser dichtiv kol, ve kadarshina le, bichlal uprat de Tania. ונדע כסף בכל אשר תביא נפשך, כלל, בבקר ובצאן ומעיין ובשחר, פרט, ובכל אשר תשחרר נפשך חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, התנא כלפרט. מה פרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע, אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע. אמרי בכל כללה. כל ריבויהו ויבייתמה, כל כללהו מיהו כל דהכה, ריבויהו, דכתיב מעיקר הכלל ופרט וכלל, דכתיב כי ייתן אישר רעהו, כלל, כסף או כלים פרט, לשמור הדר וכלל, וישראל כדעתה חי כל דבר פשע, נמי נכלל ופרט ודעתה, נכתוב לך מנה להני פרטך, בהי כלל ופרט. על כל דבר פשע למה לי? שמע מיני ריבויהו. Escuchen bien. Dice la Gemara, ¿qué tú me acabas de responder? Pregunta la Gemara ahorita. Me acabas de responder antes que el hecho que está escrito la palabra kol te viene a incluir cualquier cosa y no nada más lo que es similar en sus características al prat, sino cualquier otra cosa adicional. Pregunta la Gemara, ¿qué? Cuando dice kol incluye cualquier otra cosa, no me cuadra, porque respecto a Maaser Sheni, ya vimos este temita, lo vimos anteriormente, que es Maaser Sheni, segundo diezmo que hay que sacar en diferentes años del ciclo de la Shemitah. El Maaser Sheni, ¿quién lo come? El dueño. Pero lo tiene que comer ¿en dónde? En Jerusalén. Entonces saca un segundo diezmo de las frutas y se lo tiene que comer en Jerusalén. Imagínense ustedes llevarse tantos kilos a Jerusalén. La Torah te da una solución. Redimir la santidad de esas frutas en donde estás en el valor de ellos. ¿Sí? Y más un homesh más, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Y te llevas el dinero a Jerusalén y con eso compras allá la comida, alimentos. ¿Qué puedes comprar con ese dinero en Jerusalén? Lo que tú quieras, puedes comprar una casa, puedes comprar comida. ¿Qué es lo que puedes comprar? Dice la Gemara, dice la Baraita, te voy a explicar. Está escrito en el versículo respecto a lo que puedes comprar en Adatá, que es Bejol Asher Taveh Nafshecha, general, lo que tú quieras. ¿Sí? Más que puedes poner lo que tú quieras de comida. Kol Devar Mahal. Después te dice el versículo, Babakar, Batzon, Bayaino, Bashejar. No, vacuno, ganado, vino y cerveza. ¿Sí? Cosas como cerveza. O sea que esto ya es un prat especificado. Y luego nuevamente dice el versículo, Ubejol Asher Tishalechar Nafshecha, y todo lo que tú quieras. ¿Qué tenemos aquí? Klal, uprat, uklal. Y por lo tanto, nos dice la Baraita, cuando tenemos klal, uprat, uklal, aprendemos que puedes comprar lo que tú quieras mientras que sea similar a el prat, similar a lo especificado. Por lo tanto, de la misma manera que lo especificado aquí, que es Bakar, Tzonia, Inshehar, que son frutas que salen de frutas, cosas que se reproducen de ellos mismos, ¿sí? Los animales entre ellos se reproducen, la cerveza que viene del trigo, que sale de la semilla del trigo, que es ella misma hace otra más, igualmente el vino también, pues cualquier otro caso que sea así, y que sea algo que sale de la tierra, o que crece, o que se alimenta de la tierra, pues está incluido en eso. Dice la Gemara Mashma, que Maaser Sheni, aplicamos klal uprat uklal y nada más incluimos lo que es similar a ¿qué? A lo especificado. Dice un segundo, ¿pero por qué? Ahí está escrito que ubejol asher tishalecha nafshecha, y bejol que incluye, según lo que me dijiste antes, debería incluir todo, inclusive lo que no es similar al prat, inclusive lo que no es similar a lo especificado. Pregunta. Responde la Gemara dos respuestas. Primera es, hay diferencia entre la palabra kol y la palabra bekol. Cuando dice kol sin la bet, solo kol, ahí es cuando decimos que incluimos todo, inclusive lo que no es similar a lo especificado, que ese es el caso nuestro, ¿sí? El caso de el kefel, tashume kefel. Sin embargo, el caso de Maaser Sheni dice behol
Ubejol asher tishalach nafsheja. Ese bejol, como está la beta, ahí no aplicamos esto. Ahí sí aplicamos para tu claro prat y no decimos que que incluye todo, inclusive lo que no es similar a lo especificado. Esa es la primera respuesta. O sea que son dos casos diferentes. Si es col, incluye todo, inclusive lo no similar a lo especificado. Y si es becol, ahí no aplicamos esto, sino decimos para tu claro prat. Segunda respuesta es, escuchen bien, te voy a explicar. Definitivamente se dice becol o col, se dice que prat u klal u prat. Perdón, klal u prat u klal. ¿Sí? Como vemos en Maser Sheni. Aunque ahí está escrito becol, pues también cuando hay col también aplicaría lo mismo. ¿Qué? Nada más y únicamente klal u prat u klal. O sea que nada más aumentamos lo similar a lo especificado. Entonces, ¿por qué en Tashlume Kefel aumentamos cosas inclusive que no son similares a lo especificado? Te voy a explicar por qué. Porque en Tashlume Kefel, aparte del prat u klal u prat que hay en Tashlume Kefel, al principio del tema, al principio de la parashá, hay otro prat u klal, hay otro klal u prat u klal. Dice ahí, Kiten ishel reeu, que le dará lo que sea, general. Kesefokelim, específico. Lishmor, otra vez, cuidar lo que sea. General, también, klal u prat u klal. Si tú me dices que el alcohol de Barpesha de Tashlume Kefel, que es el segundo klal u prat u klal, ¿sí? Que es el de la segunda parte, ¿sí? Te viene a decir nada más klal u prat u klal, pues sale que las dos klal u prat u klal de la misma parashá te dicen lo mismo. Entonces, ¿por qué lo especificado en la segunda parte no lo metes junto con el prat, junto con lo especificado en la primera parte? ¿Por qué no lo metes ahí? Para enseñarte porque si hubiese sido como si hubiese sido klal u prat u klal normal, deberías de juntarlos todos. ¿Por qué no lo juntaste con el primero? El hecho de que no lo juntaste, eso nos insinúa de que aquí no, ya que hay otro adicional. Ese otro adicional es para decirte que no aplicamos el klal u prat u klal regular, sino incluimos todo, inclusive lo que no es similar al prat. Pero no tanto por el col, sino ¿por qué? Porque es un segundo klal u prat u klal en la misma parashá, que lo podías haber mezclado con la primera. ¿Para qué un segundo? Para incluirte inclusive lo que no es similar a lo especificado. Y por eso decimos que es ribuyá, que incluimos a través que el alcohol de Barpesha te viene a incluir inclusive cosas que no son similares a el prat. Bien, la Gemara ahorita pregunta lo siguiente. Hasta de amart kol ribuyá, kol hani perate lamali. Jal de maute karka, vejal de maute abadim, vejal de maute shtarot, salma le moto davar sheno mesuyam, al kol avedalech de Rabbi Chia barabá, de amar Rabbi Chia barabá, amar Rabbi Yohanan, hatoen ta'anat ganab be'avedá, meshalem tashlume kefel shenemar, al kol avedá asher yomar. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Listo, acabamos de concluir de que por lo menos en el tema de Tashlume Kefel, alcohol de Barpesha te viene a incluir ¿qué? Todo, inclusive lo que no es similar al prat, inclusive lo que no es similar a lo especificado. ¿Sí? Y por eso metemos también ofot, como explicamos, cualquier tipo de ave, aunque no es similar a las características de lo especificado. Dice la Gemara, ¿y dónde lo aprendemos eso? Del col. ¿Sí? ¿Por qué lo aprendemos del col? Como explicamos antes, porque tenemos doble klal u prat u klal. ¿Para qué necesitas doble separado? Entonces aquí nos insinúa que este col específico metemos todo. Una vez a través del col, metes todo, inclusive lo que no es similar al prat, a lo especificado, pues ¿para qué la Torah me dijo lo especificado? En un klal u prat u klal, la Torah me dice lo especificado ¿para qué? Para que sepas incluir cualquier cosa similar a lo especificado. Pero una vez que nosotros decidimos que en el col, por X razón, incluimos todo, inclusive lo que no es similar, pues ¿por qué la Torah me especificó lo que me especificó? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dice la Gemara, no, hay un propósito. El shor es para excluirte que no aplica Tashlume Kefel en un carca, en una tierra, porque no es algo movible. El hamor te viene a excluir un esclavo kenanita, porque lo comparamos con el carca, como dijimos antes. El se te viene a excluir ¿qué? Shtarot, un documento. ¿Por qué? Porque no es gufo mamón, ¿sí? Un documento que no es gufo mamón. Salma, una prenda, te viene a excluir una cosa que el dueño no tiene un simán, un artículo que no tiene marcas de identificación, ¿sí? Una prenda es algo que normalmente tiene identificación, ahí es cuando aplica Tashlume Kefel. Pero si el dueño no tiene una marca de identificación sobre eso, no aplica, queda excluido y no aplica Tashlume Kefel. Y al kol avedá, sigue diciendo el versículo, al kol avedá, ¿qué es al kol avedá? Por cualquier cosa perdida, ¿qué te viene a decir? Eso te viene a decir, te viene a enseñar lo que dice Rabbi Chia barabá. ¿Qué dice Rabbi Chia barabá? Dice Rabbi Chia barabá, en nombre de Rabbi Yohanan, una persona que toen ta'anat ganab, ya explicamos lo que es toen ta'anat ganab, pero en avedá, o sea, no en el caso de Shomer Hinam que mencionamos al principio de la clase, sino en el caso que una persona encontró un objeto perdido. Cuando lo encuentra, ¿qué se convierte él? En un Shomer.
¿Sí? Encuentra una aveda, encuentra un objeto perdido, se convierte en un shomer. Y dice sobre eso que ¿qué? Que se robó y en verdad mintió. Y lo acusaron. En este caso, aplica Tashlume Kefel. Dice Rabbi Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, aplica Tashlume Kefel. ¿De dónde lo aprendemos? Del versículo que dice ¿qué? Alcohol de Barabed, alcohol aveda, cualquier tipo, cualquier pérdida. O sea, también el caso de Toen Tanat Ganav en aveda, ¿aplica qué? Aplica Tashlume Kefel. Muy bien. Seguimos. Tnan Hatam. La Gemara a continuación trae una Mishnah que vamos a ver más adelante en página Kufjet Amud Bet 108b. Echan Pikdoni Amarle Avad Mashbiachani Ve'amar Amen Ve'aedim Meidim Oto She'achalom Meshalem Et HaKeren Hoda Al Pi Atzmo Meshalem Keren Ve'chomesh Ve'asham Echan Pikdoni Ve'amar Lo Nignav משביחני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו משלם תשלומי כפל, הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם. קטן עמיה, בטוען טענת גנב דמשלם תשלומי כפל, ובטוען טענת עבד, לא משלם תשלומי כפל. ואפילו טוען טענת גנב, בשבועה הוא דמשלם תשלומי כפל. אבל שלא בשבועה, אינו משלם תשלומי כפל. La Gemara trae una Mishnah y deduce algo de ella. O mejor dicho, hace hincapié. ¿Sí? La Mishnah más adelante, en Perek Agozel Etzim, en Daf Kufjet Amud Bet. Escuchen bien, dice dos casos. O mejor dicho, dos partes, dice la Mishnah. La primera parte, ¿verdad? Cada parte hay dos casos. ¿Sí? Dos partes. La primera parte dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Reubén depositó en manos de Shimón un objeto. ¿Para qué? Para que Shimón se lo cuide, para que se lo guarde. Pero no le paga. O sea que Shimón, ¿qué es? Shomer Hinam, un custodio impago, un guardián sin recibir pago. Viene Reubén y le dice a Shimón después de un tiempo, ¿dónde está lo que te deposité? ¿Me lo regresas, por favor? Y le responde el Shomer Hinam, le responde Shimón, Avad, se me perdió. Como ya vimos al principio, Shomer Hinam, cuando hubo negligencia, Hayá, pero aquí se le perdió. No es negligencia. ¿Sí? Avad. La regla es que Shomer Hinam está patur en Aveda. ¿Sí? Pero tiene que ¿qué? Para estar patur en Aveda, ¿qué tiene? Que jurar. Muy bien. Entonces viene el dueño del picadón, viene Reubén y le dice a Shimón, ¿me haces jurar? ¿Me juras? Mejor dicho, ¿me juras de que así fue? ¿Que se te perdió? Le dice Shomer Hinam, amén. Sí, señor, así es. ¿Sí? Y después vienen dos testigos y acusan a Shomer Hinam que en verdad no se perdió, sino él se lo comió. En este caso, nos dice la Mishnah, tiene que pagar el Shomer Hinam Keren nada más. Capital. Ojo, este caso es cuando no dijo Ganav, no estoy en Tanat Ganav, sino estoy en Tanat Avad. ¿Sí? En este caso tiene que pagar nada más capital. Y en caso que él mismo reconoce y admite, tiene que pagar el capital más un quinto más Korban Hashem. ¿Sí? Para que haya una teshuvá adecuada. Eso es respecto, así nos dice la primera parte de la Mishnah, respecto a un caso que Toen Tanat Avad. Segunda parte de la Mishnah es lo mismo. Reubén le deposita a Shimón, Shomer Hinam, todo. Después viene y se lo pide Reubén a Shimón, dame mi objeto. Y Shimón, ¿qué le dice? Toen Tanat Ganav. Le dice Shimón, perdón, me lo robaron. Y estoy exento. Le dice, ok, pero jura. ¿Me juras? Le dice, amén, juro. Y después vienen dos testigos y lo acusan y dicen, no, este no, en verdad él mismo es el ladrón. Él mismo es el ladrón. En este caso nos dice la Mishnah, Shimón el Shomer Hinam, este que hizo Toen Tanat Ganav y fue mentira y lo atestiguaron y lo acusaron con dos testigos, ¿tiene que pagar cuánto? Tashlume Kefel. Y si él mismo reconoció y lo admitió, pues tiene que pagar únicamente capital, más Homesh y Korban Hashem para hacer Shuvah. Perfecto. Viene la Gemara y hace énfasis y dice algo muy sencillo. Dice, mira, podemos ver claramente que Toen Tanat Ganav tiene que pagar ¿cuánto? Tashlume Kefel. Toen Tanat Avad no tiene que pagar Tashlume Kefel, sino únicamente ¿qué? Capital, únicamente Keren. Muy bien. Y también vemos algo importante, que también en Toen Tanat Ganav, que hay que pagar Tashlume Kefel. ¿Cuándo hay que pagar Tashlume Kefel? Cuando previamente él juró. Porque está el caso aquí, se lo hicieron jurar, él dijo amén. Y ahí es cuando lo acusaron después, y es cuando tiene que pagar Tashlume Kefel. Pero si no juró, inclusive en Toen Tanat Ganav, no va a tener que pagar Tashlume Kefel. Así podemos ver claramente aquí en la Mishnah.
Bien, la Gemara pregunta, Mina anemile. ¿De dónde aprendemos estas alajot en la Torah? ¿Cuál es la fuente para esto? De Tanu Rabbanan dice la Gemara, y mi matzeha ganav, que toen ta'anat ganav, betoen ta'anat ganav. Escúcheme, ahorita sí es importante prestar atención en el orden de los versículos, ¿sí? No es tan complicado, pero es importante estar concentrados, o sea, es importante tener claro los versículos que vamos a ver. Dice la Gemara de Tanu Rabbanan, te voy a decir dónde lo aprendemos. Y mi matzeha ganav, betoen ta'anat ganav, akatu medaber. Ata omer betoen ta'anat ganav, o eno ela beganav atzmo, que shu omer im lo imatzea ganav, betoen ta'anat ganav, akatu medaber. Tanya Idach, y Matzea Ganav, Beganav Atzmo, Akatu Medaber. Tomer Beganav Atzmo, bueno, él Betoen Tanat Ganav, que su Omer, Imlo y Matzea Ganav, Hareto en Tanat Ganav Amur. Amani me caí y Matzea Ganav, Beganav Atzmo, Akatu Medaber. De Kule alma mía, Imlo y Matzea Ganav, Betoen Tanat Ganav Ketiv. Mai Mashma. Expliquemos esta parte. La Gemara trae dos baraitot. Otra vez, queremos buscar una fuente para enseñarnos que en Toen Ta'anat Ganav está Hayab en Tashlume Kefel, y también esto es únicamente cuando hubo juramento falso. Ok. Y la Gemara para esto nos trae dos baraitot, que aparentemente discuten, no que aparentemente, que discuten, que se contradicen, que discuten. Pero antes de explicar las baraitot, quiero dar una pequeña introducción. Hay dos pesukim que voy a mencionar a continuación. Uno es un pasuk que se encuentra en Shemot, capítulo 22, Pasuk Vav, 6. Llamémoslo Pasuk 6. Pasuk Vav. Ese Pasuk dice, Vegunav mi betaish y mi matzea ganav shenaim yeshalem shenaim. Nos habla de Tashlume Kefel y nos dice que si fue robado de la casa, si fue robado el objeto, tiene que pagar al final ¿qué? Tashlume Kefel. Tashlume Kefel. Otra vez, este versículo ¿dónde se encuentra? ¿Sí? En Shemot Chavbet Pasuk Vav. Pasuk Vav. ¿Y qué dice el versículo? Escuchen bien. Y mi matzea ganav, si será en contra, o sea, si robó, tiene que pagar Shieshalem Shnai. Ese es un versículo. Hay un segundo versículo que es en la continuación de la misma parashá, que dice, el versículo 7 y 8, dice, Imloi matzea ganav, Yeshalem Shnaim lereo. Traducción literal, si no encuentran ladrón, aquí lo que se refiere, como vamos a ver más adelante, es si no encontramos que es como dijo él, si no en verdad él es el ladrón, eso es lo que se refiere. ¿Sí? Si vimos que no es como él dice, que se lo robaron, en el caso de Toitanagana, y en verdad él lo robó, en ese caso también, Shnaim Yeshalem. ¿Sí? Así dice dos pesukim que tienen que pagar Tashlume Kefel. Bien, la primera baita nos dice, el primer pasuk es el del Vav. Y Matzea Ganav, ¿en qué caso está hablando? ¿En Ganav Mamash? ¿O en Toen Ta'anat Ganav? Dice la primera varita, Toen Ta'anat Ganav. ¿Por qué? Porque el versículo que le sigue también está hablando que el pasuk, que es en Zain y Het, ¿sí? Imlo y Matzea Ganav, seguro está hablando que en Toen Ta'anat Ganav, como vamos a explicar más adelante. Entonces, si ese es Toen Ta'anat Ganav, también el anterior es Toen Ta'anat Ganav. Así opina quién, la primera varita. Segunda varita dice, no señor, justamente lo contrario. El hecho que el segundo versículo que mencionamos, el Zain y Het, Imlo y Matzea Ganav, está hablando en Toen Ta'anat Ganav, pues seguramente el primero que mencionamos está hablando que en Ganav Mamash, porque si no, ¿para qué va a repetir el versículo dos veces? Así son la diferencia entre las dos baraitot. Bien, la Gemara empieza a hacer la observación y dice lo siguiente. Vemos que según todas las baraitot, según ambas baraitot, el segundo versículo que mencionamos, o sea, el versículo Zain y Het, que nos dice Imlo y Matzea Ganav Yeshalem Shnaim lereo, ese seguro está hablando sobre ¿qué? Sobre Toen Ta'anat Ganav, la discusión sobre Toen Ta'anat Ganav. La discusión entre ellos, entre las dos baraitot, es si el primer versículo habla en Ganav Mamash o habla en Toen Ta'anat Ganav. Esa es la discusión entre ellos. Pero el segundo versículo, repito, es seguro en Toen Ta'anat Ganav. Dice la Gemara, ¿quién te dijo que? ¿De dónde vemos de que ese segundo versículo seguro está hablando según todos en Toen Ta'anat Ganav? ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Dice Raba, te voy a explicar. Amar Raba, Imlo imatze, kema she'amar, ela she'u atzmo genavo. Yeshalem Shenaim. Te voy a explicar cómo aprendemos que es el segundo versículo. ¿Qué dice el segundo versículo? Imlo y matzea ganav Yeshalem Shenaim lereu. ¿Qué significa eso? Dice Raba, te voy a decir qué significa. Si no encontramos que la cosa es como él dijo, ¿como quién? Como el Shomer Hinam, o sea, el Toen Ta'anat Ganav, que no es como él dijo, que él había dicho que se lo robaron y nos dimos cuenta que en verdad no se lo robaron, sino él mismo se lo robó. O sea, si no hay matzea ganav, o sea, si no encontramos
que las cosas son como él dijo, si no nos dimos cuenta que él es el que robó, en este caso, Shnaim Yeshalem. ¿Sí? Obviamente cuando previamente hubo un juramento. ¿Sí? Entonces vemos de que claramente este segundo versículo está hablando ¿en qué? En Tohen Tanat Ganav. Y pregunta la Gemara, Umilaran de Bishua, ¿y cómo sabemos que solo cuando hubo un juramento previo? ¿No está escrito en la Torah eso? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está escrito Shevua? Umilaran de Bishua, de Tania Benikra Balabaita el Elohim. לשבועה אתה אומר לשבועה או אין אלא לדין? נאמר שליחות יד למטה ונאמר שליחות יד למעלה. מלאנה לשבועה אף כאן לשבועה. Dice la Gemara, ¿cómo sabemos que hubo un juramento previo? Que solo con un juramento previo, pero no está escrito en la Torah que hubo un juramento previo. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque el versículo dice, Venikrav balabait el Elohim, im lo shalach yado bimlechet reu. Venikrav balabait el Elohim. ¿Sí? O sea, el bedín. ¿Para qué? Para hacer un juramento. Pero ¿quién te dijo? Puede ser que se refiere que fue al bedín para que le cobren, ¿sí? Para que le cobren. Fue al bedín porque el demandante fue a cobrarle. Dice, no, está escrito la palabra Shlichut Yad en Shomer Sahar, y está escrito Shlichut Yad en Shomer Hinam, que es de la Shabbat. De la misma manera que en Shomer Sahar es que Shevuah, y así está exento de pagar. Igualmente aquí es Shevuah para que quede exento de pagar, y después cuando lo acusan, ahí es cuando tiene que pagar, o sea, cuando lo acusan que es un juramento falso, ahí es cuando tiene que pagar doble. Así nos dice la Gemara. O sea que básicamente aprendimos de que definitivamente, ¿cuál era nuestra pregunta? ¿Dónde vemos que Tohen Tanat Ganav aplica Tashlume Kefel? ¿Sí? Y como sabemos que también Tohen Tanat Tashlume Kefel es únicamente con Shvuah. Dice claramente aquí vemos que según ambas Baraitot, el segundo versículo que mencionamos seguro está hablando ¿en qué? En Tohen Tanat Ganav, y el segundo versículo dice que ¿qué? Im lo imatzeh Ganav yeshalem shnaim Tashlume Kefel. Y únicamente con juramento, como acabamos de decir, Venikrav balabait el Elohim, que es de la Shabbat, Shomer Sahar, Shomer Hinam, que es únicamente a través de Shevuah. Ahorita viene la Gemara y empieza a analizar entre las dos baraitot lo siguiente. Bishlam aleman de amar had beganav vehad betohen tanat ganav. Hay no dichtivi tre krei. El alemán de amar tarvayu betohen tanat ganav tre krei le mali. Ambre had le maut tanat avad. ולמאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דלא מייתר למות טענת עבד מנהלה מגנב הגנב ולמאן דאמר תרוויו בטוען טענת גנב דמיית לטוען טענת עבד דמיית לטוען טענת עבד גנב הגנב מאי דריש לה אמר לך מבעל אלך דרבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן הטוען טענת גנב בפיקדון משלם תשלומי כפל טבח ומחר משלם תשלומי 4 ו-5 למאן דאמר חד בגנב וחד בטוען טענת גנב דהי גנב הגנב אבקה למיעוט טענת עבד רבי חייא בר אבא מנהלה אמר לך הקשה הוא אין ואין משיבים al hekesha. Escuchen bien. Ahorita la Gemara pregunta sobre las baraitot. Repitamos otra vez baraitot para que tengamos claridad. ¿Cuántos pesukim tenemos que mencionamos? 2. El primero está en pasuk vav, que dice imimatzeh haganav yeshalem shenaim, ambos sobre tashlume kefel. Imimatzeh haganav yeshalem shenaim, o sea que tiene que pagar doble. Y el segundo es en pasuk zayin het, imlo imatzeh haganav yeshalem shenaim le reo. ¿Sí? Según ambas baraitot, el segundo también el segundo está hablando sobre tashlume kefel yeshalem shenaim le reo. Según ambas baraitot, el segundo habla sobre qué? Tohen tanat ganav, que tiene que pagar tashlume kefel. La discusión entre las dos baraitot es ¿qué? Sobre el primero. La primera baraita opina que el primer versículo también está hablando en ¿qué? En Tohen Tanat Ganav. Y la segunda baraita opina que el primer versículo no está hablando en Tohen Tanat Ganav, sino en ¿qué? En Ganav Mamash. En un caso de Ganav Mamash, ¿que qué? Que tiene que pagar Tashlume Kefel. Así vimos en las baraitot. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Con esto acabamos. ¿Sí? Viene la Gemara y pregunta así. Según la segunda baraita, que me dice... Hay dos versículos. El primero es Ganav Mamash y el segundo es Tohen Tanat Ganav. Perfecto, entiendo por qué se escriben dos versículos. Uno para enseñarte que un Ganav Mamash tiene que pagar Tashlume Kefel y otro para enseñarte que un Tohen Tanat Ganav también tiene que pagar Tashlume Kefel. Pero según la primera baraita, que dice que ambos pesukim fueron dichos ¿para qué? Para Tohen Tanat Ganav. ¿Para qué necesitas dos versículos? Dime solo uno. Si ambos son Tohen Tanat Ganav, ambos te dicen que tienen que pagar Tashlume Kefel. ¿Para qué necesitas dos versículos? Solo uno es suficiente. Aparentemente está extra un versículo según esta primera baraita. Dice la Gemara, tienes razón. Está extra, pero no es que está extra y no sabemos lo que hacer con eso. Está extra y de ahí, de ese versículo extra, deducimos, o mejor dicho, excluimos el caso de Tohen Tanat Avad,
Que ahí dijimos en la Mishnah, que trajimos, que vamos a ver más adelante, Daf Kufhet, que en Toen Tanat Avad no aplica Tashlume Kefel. ¿Dónde lo aprendes? Del hecho que está escrito que en Toen Tanat Ganav 2 veces. Está escrito que tiene que pagar Tashlume Kefel. ¿Por qué 2 veces? Para decirte solo en esto y no en, solo en Toen Tanat Ganav y no en Toen Tanat Avad. Dice la Gemara, y según la segunda baraita, que no está disponible para excluirte esto, ¿dónde va a aprender que Toen Tanat Avad queda excluido? Dice la Gemara, lo va a aprender de la palabra que dice, en el versículo dice, Imlo imatze ha-ganav. ¿Por qué dice la hei de ha-ganav? Que diga Imlo imatze ganav. ¿Por qué tiene que decir Imlo imatze ha-ganav? ¿Sí? Esa hei está extra para decirte que nada más Toen Tanat Ganav y te excluye Toen Tanat Avad. Bueno, y la primera varita, entonces, ¿qué va a hacer con esta hei extra? Dice la Gemara, esta hei extra la va a usar para enseñarte lo que dice Rabbi Jehua Rabba en nombre de Rabbi Yohanan. ¿Qué dice Rabbi Jehua Rabba en nombre de Rabbi Yohanan? Él dice que Toen Tanat Ganav tiene que pagar Tashlume Kefel y en el caso que Tabajo Mahar tiene que pagar también en Toen Tanat Ganav respecto, o sea, él nos enseña que Toen Tanat Ganav aplica ya sea en Tashlume Kefel y ya sea en Tashlume Bajamisha. ¿De dónde lo aprende? De la hei extra. Esa hei te viene no a excluir sino a incluir. Esa hei extra te viene a incluir que en cualquier caso de Ganav, o sea, ya sea en las leyes de Ganav, de Tashlume Kefel o de Tashlume Bajamisha, aplica el Toen Tanat Ganav. Dicen, listo. Y la segunda baraita, que no tiene esta hei extra para esto, ¿de dónde aprender esta halajá? ¿Cuál es la fuente de Rabbi Jehua Rabba? Porque él usa esta hei extra para enseñarte ¿qué? Para excluirte Toen Tanat Avad. Dice la Gemara, tienes razón, pero eso lo va a aprender de Ekesh. Hay un Ekesh entre Ganav, según la segunda baraita, y Toen Tanat Ganav. Hay un Ekesh, están escritos los dos al lado. El primer versículo es Ganav Mamash, el segundo es Toen Tanat Ganav. Está escrito uno al lado del otro para compararte y decirte que de la misma manera que un Ganav normal, que en un Ganav normal aplica Tashlume Kefel y también Tashlume Bajamisha en caso que es un Shor Yiseh y lo vendió o lo sacrificó, pues también Toen Tanat Ganav en su caso respectivo va a aplicar ya sea Tashlume Kefel o ya sea en el caso que es un Shor Yiseh y lo sacrificó y lo vendió y al final nos dimos cuenta que es él mismo, en verdad, también Toen Tanat Ganav va a aplicar que aplica Tashlume Kefel y Tashlume Arba Bajamisha. Y cuando hay un Ekesh, la regla es que no me puedes tumbar el Ekesh con nada. Aunque tenga una lógica contraria, si hay Ekesh, hay un Ekesh. Entonces, de esta manera, está claramente qué va a hacer cada uno con el otro versículo y qué va a aprender cada uno de lo que el otro aprendió y usó esa palabra y todo va a quedar perfectamente. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.